había registrado la Iglesia esos años. Eso no ha ocurrido hasta este año, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado que la Iglesia había inmatriculado 35.000 bienes en total. Pues bien, ayer el presidente de la Conferencia Episcopal informaba al presidente del gobierno de que reconocían que 1 millar de esos bienes no son en realidad de la Iglesia. Este asunto ha suscitado muchas preguntas que vamos a intentar resolver con el abogado experto en derecho inmobiliario, Manuel Hernández. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de nada, una duda. Antes de 1998, de esa reforma de la ley hipotecaria, ¿cómo registraba la Iglesia sus bienes? ¿Cómo los tenía registrados? Es que la problemática era que en el 47 ya Franco determinó que se equiparaba a la Iglesia con el Estado y por tanto los bienes eran de entidad pública. Claro, el problema es que aquellos bienes que no eran bienes destinados al culto, es decir, templos destinados al culto, sí que podrían ser inscritos en un registro privado, porque recordemos que el registro de la propiedad es un registro privado y no público, de manera que se identifica la titularidad privada del dominio del inmueble. Por tanto, esa situación era inconstitucional, porque claro, la Iglesia, sobre un piso que tú pudieras tener y que no fuera, por ejemplo, destinado a templos destinados al culto, podría o debería perfectamente poder inmatricularlo. Sin embargo, no lo tenían permitido como consecuencia de esta equiparación al rango de Estado y, por tanto, a su consideración de entidad pública. A partir de esa modificación normativa, del 98 al 2015, se permitió inscribir a favor de la Iglesia todos los bienes que tuvieran a su nombre. Incluso la Iglesia en algunos de esos inmatriculaciones actuó como propia fedataria pública a través de un expediente de dominio. Ahí se hicieron inscripciones muy válidas, en el sentido que son bienes de entidad privada, como pueden ser inmuebles, como pueden ser pisos, fincas, etcétera, y otros, bueno, pues no del todo correctos, en el sentido de que estaban destinados al culto. Y por tanto, la legislación lo que establece es que esos inmuebles que están destinados al culto, como pueden ser las iglesias o las catedrales, entran dentro del patrimonio nacional y por tanto no son de las iglesias en puridad. Y ahora mismo, ¿en qué situación queda todo eso? Porque de esos 34.000 bienes que todavía tiene la Iglesia, no sé si alguien que diga, bueno, es que en aquella época había un terreno, había algo que era mío y se lo quedó la Iglesia del pueblo. Si esto abre la puerta a que haya reclamaciones, a que se revisen, está por ejemplo en cuestión la mezquita de Córdoba, este tipo de cosas. ¿Este reconocimiento que ha hecho la Iglesia abre la puerta a más reclamaciones, a más devoluciones? Sí, efectivamente, abre la puerta. Lo que habrá que ver es el periodo de prescripción legal para poder reclamar ese título de propiedad respecto de esa inscripción. Evidentemente, quien se sienta perjudicado como consecuencia de una inscripción que no le corresponde a la Iglesia y que él se siente propietario, tendrá que iniciar un procedimiento judicial para poder reclamarlo. Sí es verdad que el registro de la propiedad lo que precisamente da es una fe registral, que llamamos, es decir, que frente a todos esa persona es el propietario de ese inmueble y, por tanto, para desvirtuar esa situación lo tiene que hacer a través de un procedimiento judicial. La Iglesia dice, bueno, cometí un error. En cualquier caso, entonces no se podrían reclamar daños y perjuicios de decir, bueno, es que no es algo ilegal estrictamente, puesto que estaba cumpliendo con una ley, ¿no? La ley hipotecaria. ¿O puede haber conflicto legal ahí también con otras leyes? Bueno, es que yo creo que de 1000 inmuebles no se puede hacer una generalidad, habrá de todos tipos. Es decir, parece ser que hay inmuebles que se destinaban al ámbito privado y, sin embargo, dentro de ese inmueble sí que había una capilla que, por ejemplo, se destinaba al ámbito del culto, y otros, como puede ser la mezquita de Córdoba, y hay otras que efectivamente es algo patente que está destinado al culto y que están dentro del patrimonio nacional. Yo creo que la Iglesia en aquel momento lo que trató es de regularizar una situación de titularidad dominical, de propiedad, y que a lo mejor se le fue un poco la mano. De ahí que entendamos que hay un error o no. Realmente responsabilidad como daños y perjuicios no creo que puedan derivarse, por cuanto que se está firmando un acuerdo con el Estado. Entiendo que eso esté ya bajo una cobertura de que no se emprenderán responsabilidades frente a la Iglesia. Manuel Hernández, abogado especialista en mercado inmobiliario, muchísimas gracias por echarnos una mano a resolver dudas. Te esperamos otro día. Gracias. Estupendo, gracias. Bueno, hasta aquí llega el bloque económico. Vamos a dar paso ya